Bien, hasta aquí las noticias a las 8:45. Soy Juan José Ríos. Bueno, como se lo veníamos anunciando en esta entrevista y análisis, a las 8:45 estará con nosotros el presidente de la República, Alejandro Eduardo Giammattei Falla, que va a hablar sobre la crisis durante la pandemia y otros temas importantes del país. Así que, compañeros, adelante. Muchas gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de entrevistas de las 8:45. Hoy, lunes 24 de agosto, junto a Carmina Valdizán, vamos a conducir la entrevista con el señor presidente constitucional de la República, don Alejandro Giammattei. Carmina, buenas noches. Buenas noches, Mariano, ¿cómo está? Bien, y entramos de una vez en materia. Señor presidente, buenas noches, ya está usted acá. Gracias por atender la invitación. Mucho gusto. Pues bueno, hacíamos antes de entrar a la entrevista un breve recordatorio. El pasado 1 de abril, cuando recién empezábamos a sufrir las consecuencias de la epidemia de la COVID-19, usted nos recibió en casa presidencial y recordamos algunas de aquellas palabras, de aquellas proyecciones que usted hacía, esa determinación que mostró de conducir al país a través de esas aguas turbulentas que se nos venían venir y que no necesariamente todos teníamos claro que venía o que iba a pasar. A partir de entonces, señor presidente, ¿cómo ha visto la situación? ¿Cómo ve al país? Pues ya son casi 5 o 6 meses en que hemos estado bajo un estado de excepción y por lo tanto, bueno, hay mucho que ha pasado. ¿Cómo lo valora usted? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar. Es un verdadero gusto estar aquí con ustedes. Bueno, yo creo que tenemos que valorar que hemos cubierto lo que se ha podido, tratado de frenar lo que se ha podido. Hemos avanzado muchísimo en el tema de lograr hacer que las personas entendamos la necesidad del uso de la mascarilla, lo más que se pueda lograr alejarnos, el alejamiento social o la separación social que todo el mundo menciona, y también el lavado constante de las manos. Hemos logrado que hayan, por ejemplo, la reapertura económica y a este momento, ya 2 quincenas de haberse efectuado, no vemos un incremento de casos exagerado en el departamento de Guatemala, sino que al contrario, vemos un declive en cuanto a los casos positivos se refiere. O sea, lo que nosotros estábamos esperando que se diera en este primer mes, porque lógicamente cualquier apertura va a tener repuntes, eso es más que evidente, pero en la medida en que haya participación de la gente y esa conciencia, por ejemplo, la apertura de los centros comerciales, le teníamos bastante temor y nos tardamos bastante en definir protocolos, pero sin embargo la contribución que ha habido en las medidas sanitarias adentro de los locales comerciales y todo ha servido muchísimo. Hemos hecho increíblemente, en los primeros 15 días hicimos 1,100 y pico de inspecciones de parte del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud y fueron sancionados únicamente 9. El resto encontramos con que estaban cumpliendo con los protocolos. Esta última quincena se hizo lo mismo en restaurantes, por ejemplo, y hemos encontrado, los que hemos visitado, los que han visitado los ministerios, hemos encontrado que han respetado la norma, la careta, los guantes, hay el uso de la mascarilla de parte del personal, la cantidad de comensales adentro de un restaurante, si es cerrado o es abierto, el no uso de aires acondicionados, por ejemplo, en restaurantes que normalmente usaban aire acondicionado. Se ha logrado, creo yo, y durante todos estos meses ha logrado calar el mensaje de que esta es una enfermedad que al final es responsabilidad de todos y nos tenemos que cuidar. Y si nos cuidamos, podemos salir indemnes, si no nos cuidamos, vamos a afectarnos, pero sobre todo vamos a afectar a otros al transmitir el virus. Señor presidente, precisamente retomando la última vez que nos habíamos visto en persona, porque habíamos tenido la oportunidad de hablar con usted por teléfono, pero no en persona, la pandemia representaba un reto muy grande que tenemos todavía, porque esto creo que falta muchísimo. Bastante. Sin embargo, han habido picos de mucho apoyo popular, menos apoyo popular. ¿Cómo se siente usted de su trabajo? ¿Está satisfecho? Bueno, nosotros hemos tratado de cumplir al máximo con nuestras obligaciones. Muchas de esas veces nos han dicho que estamos dedicándole demasiado esfuerzo a la pandemia. Hay otros que nos dicen que no es suficiente. Hay quienes nos dicen que visitemos más el interior del país. Hay quienes dicen que nos olvidemos de las visitas al interior del país
por temas de contagios y todo, pero sin embargo nosotros hemos tratado de llevar una agenda lo más dinámica posible. Tratamos, por ejemplo, de salir al interior del país 2 días a la semana, forzosamente, con el propósito de generar espacios de conversación, pero también en la promoción de lo que ya se está haciendo y de lo que es importante recuperar. Por ejemplo, tenemos identificados muchísimos centros de atención permanente, CAPS que se llaman, terminados hace muchos años, pero sin equipamiento. Hemos identificado más de 40, 17 de los cuales estamos principiando a equipar, ya fuimos a los 2 primeros, para poder principiar a generar, porque hay mucha infraestructura que ha estado olvidada, mucha con problema legal, hemos tenido que entrar a resolver problemas legales, como por ejemplo el Hospital de San Pedro Necta, que nos llevó 4 meses y medio de estar en estira y encoge, que el Ministerio Público, la Contraloría de Cuentas, permitieran la separación de un proceso legal para poder finalizar con una obra que tiene 12 años de haber sido iniciada y que está abandonada, y un hospital que puede servirle a 16 de los 33 municipios de Huehuetenango. O sea, es un hospital que va a ser muy importante, y al fin lo logramos. Ya hace 15 días se logró por fin, ya que el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Salud Pública se pusieran de acuerdo, ya se recepcionó, digamos, la obra como está, y ahora principia la Unidad de Construcción de Edificios del Estado a hacerse cargo de un nuevo proceso para poder levantar el edificio, independientemente de que lo que salga, el resultado del proceso penal, se continúe. Pero nos hemos encontrado que tenemos hospitales abandonados en Rabinal, en Ixcán. O sea, hay cantidad, tenemos CAPS abandonados a medio construir, desde San Martín, Jilotepeque, hasta La Democracia en Huehuetenango. Tenemos CAPS terminados, como el de la aldea Buenavista en Palencia, desde hace muchos años, y nadie se ha preocupado de equiparlos, ni mucho menos ponerle personal. Y esa debilidad estructural de salud pública, yo diría que es lo que más ocupado nos ha mantenido en tratar de reactivarla y tratar de rehacerla. Es la verdad que lo que más tiempo nos ha consumido. Señor presidente, antes de terminar esta parte general y adentrarnos un poco más en los detalles, una pregunta. ¿Cuál es su opinión o su percepción de la respuesta de la sociedad guatemalteca ante una etapa muy dura? Hemos pasado confinamientos muy severos, varios días, mantenemos, ya lo decíamos, estado de calamidad, distanciamiento físico, en fin, pero su percepción sobre las personas, las familias, ¿cómo las ve usted respondiendo ante este reto? Porque usted lo dijo claramente, si no nos cuidamos nosotros, si no somos responsables, nosotros afectamos al vecino, a la familia, etcétera. Yo creo que hemos tenido, son momentos cambiantes. O sea, yo le podría decir que, por ejemplo, ahorita estar pensando en un toque de queda de 4 a 4 o un cierre fin de semana, yo creo que eso ya no lo aguantamos nadie, ni yo mismo. No fue por molestar, era realmente necesario para poder llegar a este momento, un momento que había que planificar. El tema de la apertura es un tema que no era fácil de resolver. Había que levantar protocolos para todo, que para la industria, que para el comercio, y dentro de la industria ligera, la industria liviana, dentro del comercio, los comercios de distintos tipos que requieren distintas cosas. O sea, había que generar toda una serie de protocolos que jamás en la vida se habían pensado que se iban a tener que poner. Y eso nos lleva tiempo. Y no podíamos aperturar antes sin tener todos los protocolos. Pongamos el caso del aeropuerto. Caso que estamos, digamos... Análisis hemos escuchado. No, pero fíjese que interesante, porque nos ponemos a ver cuál es lo que nos están exigiendo las organizaciones encargadas del tráfico aéreo. Han puesto exigencias en cuanto a los protocolos de distanciamiento social, mamparas para que la gente en migración no esté en contacto, igual en las líneas aéreas, y todo lo principiamos a llenar. Pero nos encontramos con que nosotros teníamos que hacer y marcar diferencia, porque al final necesitamos marcar diferencias, y entonces en este momento estamos ya determinados a abrir el aeropuerto, pero antes estamos construyendo o habilitando, mejor dicho, adentro del aeropuerto, un área para un centro de salud. Centro de salud que va a tener equipo de laboratorio, porque si hay alguna persona que venga sospechosa de tener la enfermedad, de una vez le vamos a hacer
ahí mismo la prueba por medio de CPR para hacer una prueba realmente positiva, pues muy efectiva en cuanto a la positividad, y si es así, poderlo evacuar a un lugar en donde podamos tenerlo en confinamiento, que puede ser a un hospital o a un albergue, y ese centro de salud va a atender al aeropuerto y al Ramiro de León Carpio, en donde están los retornados. O sea, de hecho, nos estamos adelantando a cosas mucho más allá de las exigencias. ¿Qué nos permite eso? En 15 días más o menos tener terminados todos los protocolos en el aeropuerto, tener instituido el centro de salud, y una semana después, que es lo que tenemos que avisarle a las líneas aéreas, entre 2 y 3 semanas antes, que vamos a aperturar el aeropuerto. Pero, por ejemplo, llegar a este momento ha implicado una inversión adentro del aeropuerto, un reacondicionamiento de las instalaciones, traer cámaras de control de temperatura. O sea, ha implicado una serie de acciones que no se podría hacer de la noche a la mañana. Claro, o sea, en pocas palabras podríamos estar pensando que alrededor del 15 de septiembre pudiera darse una apertura nuevamente del tráfico aéreo comercial y de pasajeros. Si Dios nos lo permite, más o menos alrededor de esa fecha, podría ser una fecha tentativa. Estaríamos más o menos en el promedio de la apertura de los países vecinos, El Salvador, Honduras, lo han anunciado para el 14, 12 de septiembre, o sea, estamos más o menos dentro del rango, pero vamos a salir con protocolos regionales y un poquito más para dar mayor certeza a los guatemaltecos de que quienes vengan, como por ejemplo hoy acaba de aterrizar un avión de Iberia con 195 guatemaltecos provenientes de Europa en un vuelo humanitario de rescate, y todos traen pruebas CPR con hisopado negativo. Y acaba de aterrizar ahorita. Es un requisito que están pidiendo las líneas, que antes de abordar uno presente la copia de y los países lo estamos pidiendo. Pues, señor presidente, ya que estamos hablando de transporte, hablemos del transporte. Es un tema complicado, sí. Se están dando muchos roces y muchas tensiones. A corto plazo, ¿qué soluciones han pensado? Bueno, mire, está escrito. Los protocolos ya están. Por ejemplo, ya arrancamos con Metrobús, digamos. Transmetro, perdón. Metrobús ya va a poder, Transurbano, perdón, ya va a poder principiar a arrancar. Solo tienen que llenar los protocolos, lo que nos garanticen los protocolos. Ya está marcado en alerta roja cuál es el máximo, en alerta anaranjada cuál es el máximo, eso ya está establecido. Se han hecho algunas consideraciones, por ejemplo, la manifestación del día de hoy, que querían venir a la capital de transportes de rutas cortas. Si el origen de la ruta es San Juan Zacatepeques, ellos tienen que presentar su solicitud en San Juan Zacatepeques y deben garantizar que van a respetar el protocolo establecido en San Juan Zacatepeques. Posteriormente a eso, tienen que dirigirse a la Dirección General de Transporte Exurbano para que le den el permiso de que no vayan a tener ningún problema en la circulación. O sea, ya hay un protocolo establecido. Lo que pasa es que tenemos que entender que tenemos que cumplir el protocolo para garantizarnos a todos que vamos a tener la menor cantidad de contagios posibles. Pero ya está, o sea, eso está definido. Y no lo han querido hacer, o no han hecho ningún trámite en las municipalidades, porque lo averiguamos hoy y llamamos a las municipalidades preguntando si habían hecho trámites y dicen no. O sea, nosotros no vamos a ahorita echar marcha atrás con un protocolo que esté establecido. Uno de los temas que se discute, señor presidente, es que cuando se dan estos o se empiezan a aplicar estos protocolos, por lo general la gente se excede. Bueno, ya me lo permitieron, un poquito más a ver hasta dónde ando, y se extraña o se dice que el poder de coerción o de sanción, ya sea de los gobiernos locales o el gobierno nacional, es ausente, dejando en impunidad a aquel que va un poco más allá porque es más vivo, que es más buzo, que es más topado, pero entonces se cree. Por eso, a eso me refiero, se cree. Y empiezan a circular imágenes, fotografías, situaciones. Esa parte de sancionatoria que en algún momento sí es necesaria, precisamente para que se respete la regla y no caigamos en aquella situación de la teoría de los vidrios rotos, ¿no? Se rompe uno, nadie hace nada y se empieza a romperlo. ¿Cómo hacer en una situación heredada por usted y su gobierno, donde efectivamente el Estado no solo está ausente territorialmente, sino tiene a veces muchas limitaciones para ejecutar ese poder coercitivo que le otorga la legitimidad de un Estado democrático? Miren, en primer lugar, nosotros hemos tratado de sancionar
Y de hecho estamos amparados en el mismo Código Penal, lo que es, por ejemplo, creo que es el artículo 390 por ahí, en donde hablan de lo que es promover o apoyar o incitar a que haya una pandemia o una epidemia. Y es una pena que va de 3 a 6 años. Nosotros hemos hecho las denuncias correspondientes en una serie de fiestas clandestinas, de las cuales nos hemos enterado, conste, porque no de todas se entera uno, pero donde nos hemos enterado hemos actuado. Y ha habido jueces que han puesto sanciones muy drásticas, muy drásticas. $500,000 de quetzales al dueño del local, $500,000 de quetzales a la empresa. O sea, se ha sancionado fuertemente e incluso 10, 15,000 quetzales a todos los participantes. Ha habido sanciones fuertes. Aquí lo que pasa un poco es que tenemos que entender que mucho de la razón del respeto a la ley también es conciencia. O sea, tenemos que estar conscientes que tiene que haber un respeto a la ley, tiene que haber un temor a la ley. El temor no es miedo, el temor es respeto. O sea, uno teme a Dios, no porque tenga miedo, sino porque tiene un respeto. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo igual con la ley. O sea, tenemos sanciones. Si uno dice, por ejemplo, ¿por qué a las 9 de la noche? Porque la pregunta ha sido, bueno, ¿y por qué los horarios han ido ampliándose y hemos llegado a las 9 de la noche? ¿Por qué no a las 11? ¿Por qué no a las 12? Porque lo que queremos es que haya comercio, pero que no haya, por ejemplo, la oportunidad de tener bares, de tener cantinas, de tener discotecas. Que entendemos nosotros que hay gente que vive eso, hay negocios que viven eso, pero ¿qué es lo que queremos? Queremos ese tipo de negocios en este momento que podrían hacer que una persona adentro contagie a cientos de personas, o queremos tener conciertos y cuestiones en lugares cerrados, en donde puedan haber grandes posibilidades de contagios, o queremos tratar de tener la menor cantidad de contagios, porque esta enfermedad realmente es cara. O sea, es una enfermedad muy cara. Lo estamos tratando de integrar ahorita, por ejemplo, los costos por paciente de lo que ha significado esta enfermedad. Yo le puedo decir que es una enfermedad realmente cara. Los costos preliminares que tenemos son exageradamente caros. Ya no digamos si uno le toca ir a un centro privado, pero para el sector público es muy caro. Porque, por ejemplo, las medicinas son medicinas que no son baratas. Son medicinas como, por ejemplo, el tocilizumab, que nos cuesta a nosotros un vial, una ampolla de 100 miligramos, nos cuesta, ¿qué? 3,000 quetzales. Y se necesitan son de 200 miligramos, pero se necesitan entre 600 y 800 gramos por persona por dosis. O sea, no es tan fácil. Hay un dineral. Y mucha gente tenemos que entenderlo, que tiene que haber una conciencia, porque esta enfermedad no solo es cara, sino que es altísimamente limitante para las personas que tienen complicaciones, especialmente las pulmonares. Su recuperación es muy lenta e incluso el daño puede ser para siempre. El tema es de cuidarse. Hay gente que al principio, recuerden ustedes, que decían que esto no era cierto. Y misma gente que gritaba que no era cierto, incluso hoy está descansando para siempre. Porque simple y sencillamente no creyeron en que fuera cierta la enfermedad. La enfermedad es real. La enfermedad no nos la inventamos nosotros aquí. Es una que nos ha abarcado ya 208 países. Una enfermedad de todo el mundo. Nadie estaba preparado, ni con protocolos, ni los mejores sistemas de salud del mundo se dieron abasto, ni los europeos, ni los norteamericanos, ni el que fuera. ¿Por qué? Porque el ser humano no teníamos defensa. Y en países como el nuestro, en donde estructuralmente ha habido un abandono del sistema, pues, por más de 40, 50 años, lo que sea, lógicamente las consecuencias podían ser mayores con un sistema de atención primaria de salud, básicamente en trapitos de cucaracha. Señor presidente, ¿tienen el estimado total de lo que cuesta tratar a un paciente? Porque sabemos de lo del kit. Estamos tratando Todavía de están integrarlo, porque el costo es bien alto y se está haciendo ahorita el esfuerzo para poder integrarlo. De hecho, se está haciendo todo un estudio de, por ejemplo, los días de permanencia en el hospital, porque hemos tenido cuántos días en promedio nos está costando o está tardándose un caso moderado, cuántos días los casos graves. Estamos encontrando, por ejemplo, que nos interesa saber muchísimo, por ejemplo, cuántas personas
que son intubadas, en las que hay que inducirles incluso el coma, ¿cuántos de ellos se recuperan? ¿Cuántos no? Porque hay 1000 teorías al respecto, que si hay que tenerlos boca arriba, si hay que tenerlos boca abajo, si se necesita, todo el mundo está aprendiendo y hemos sido, bendito sea Dios, a nosotros nos tocó después de Europa, después de Asia, en donde pudimos tener tiempo de estar viendo qué era lo que estaban haciendo. Yo lo que sí le puedo decir es que en unos 2, 3 meses creo que vamos a poder tener con detalle mucho más afinados los costos por persona, dependiendo de si es leve, si es moderado, si es grave. Y si hay comorbilidades anteriores. Evidentemente, señor presidente, el tema de la pandemia ha desnudado muchos temas que se hablaban o solo los especialistas lo comentaban, y este tema que usted menciona es uno de esos. Yo quisiera referirme a parte de la respuesta que dio a mi pregunta anterior, señor presidente, y es que usted decía que, bueno, no hay que tener temor, hay que tener respeto, la legislación, el poder coercitivo, Estado de Derecho, pero en las últimas semanas aquí en el canal hemos tratado en varias oportunidades un fenómeno creciente de conflictividad social en el interior de la República, el irrespeto a la propiedad privada, ataques a comunidades por parte de otros. En fin, hay una demanda cada vez más alta de que no se está haciendo lo suficiente para que ciertas cosas, valores, derechos fundamentales se hagan respetar, y que quien los altere recibirá pues la sanción. Y aquí meto también, que es la segunda parte de esta pregunta, donde hay alcaldes en el interior de la República que se han asumido y abrogado funciones que no le corresponden, más allá de lo que incluso las disposiciones presidenciales de cumplimiento obligatorio lo mandan, y vemos incluso hasta jueces municipales de asuntos municipales firmando órdenes a todas luces ilegales. Es una pregunta, digo, con esas dos partes, pero que forma parte de esa conflictividad creciente, y sí se quisiera escuchar del presidente de la República respuestas contundentes, porque va camino a hacerse más complicado estos temas. Mire, en primer lugar, veamos, el otro día un ataque de unos invasores contra otros que estaban invadiendo, que han estado invadiendo una propiedad. ¿Sabe usted cuántas órdenes de desalojo hay pendientes de ejecutar? ¿En relación a ese caso específico o en general? En general. Hemos escuchado 600, 800, por ahí los números, usted sabrá mejor. Ni una. Ni una. Ni una. Pero no se han ejecutado, No. pero ni sí una. se han emitido. Ni una. O sea, no nos ha llegado a nosotros en 7 meses que tenemos de gobierno, no nos ha llegado ni una orden. ¿Qué está pasando en el sistema? Yo sí le puedo decir, o sea, los jueces o no quieren, o el Ministerio Público no lo pide, no sé. Pero a nosotros somos el organismo ejecutivo. Nosotros podemos actuar de dos maneras. Uno, si el caso se da y nosotros tenemos conocimiento, en las primeras 24 horas podemos actuar porque es un delito flagrante. Si nosotros no somos advertidos, avisados en esas primeras 24 horas, eso tiene que pasar forzosamente al ámbito jurisdiccional. Y ahí no podemos hacer nada. De los hechos que sean, por ejemplo, en este caso, el ataque de 2 grupos comunitarios en conflicto. Sí. Nosotros lo que podemos hacer, lo que hicimos fue mandar a la policía a imponer el orden ahí para que hubiera presencia y no hubieran más problemas. Nos amenazaron que no fuéramos a mandar al ejército. Incluso recibimos una amenaza real. Porque lo que hay detrás también tiene que ver mucho con el narcotráfico y tiene que ver muchísimo con rescoldos de una ideología de izquierda, de grupos que incluso usan boinas rojas en el área de una persona que está proscrito por la ley, que tiene orden de captura y que no se le ha logrado ubicar. Pero da conferencias a través de los medios. Pero da conferencias a través de los medios y los medios se prestan. Sí, eso hay que decirlo con esa claridad, señor presidente. Perdón, pero así se presta. Tiene usted razón. O sea, hablar con un prófugo hace pues, hombre, corresponsable, cómplice al que lo permite. Pero bueno, allá cada quien con su conciencia. Nosotros estamos tratando de cumplir con la ley. Es cierto, hay un problema de conflictividad social, pero también hay fuerzas que se están moviendo a través de generar acciones que logren
dar ese clima de desasosiego en algunas áreas del país. Yo acabo de estar, por ejemplo, estamos hablando con el Ministerio de Agricultura sobre alguna posibilidad de poder principiar a entregar alguna tierra, pero no bajo como se ha hecho siempre. Ahí te doy tu título de tierra y miras qué haces. Porque al final ese título de tierra la gente no puede hacerle productiva o no le interesa hacerla productiva, va y se lo vende a otro. Lo único que estamos generando es una consolidación de nuevos propietarios o de gente que más poder económico que compra los títulos de tierra. No vamos a entregar títulos, vamos a entregar concesiones de tierra. Y se vamos a dar las concesiones por 25 años, con una firma de un contrato de concesión en el cual nosotros nos comprometemos como gobierno a ayudarlos a hacer productiva su tierra a través de la capacitación, la tecnificación, lo que haya que hacer, semillas mejoradas, lo que haya que hacer, nuevos cultivos. Nosotros los ayudamos y ellos tienen que dedicarse a hacer productiva su tierra. Por ejemplo, con los alcaldes, estos que se están... Esa es la segunda parte. Miren, ha sido complicado. Hay una línea muy, muy delgada entre lo que es la autonomía municipal y la ley de orden público. O sea, hay alcaldes que están o consideran que están por arriba de la ley de orden público y han hecho de las disposiciones presidenciales lo que ellos han querido. Nosotros hemos logrado resolver con muchos alcaldes de una manera dialogada el que echen marcha atrás, y hay otros alcaldes que no han querido echar marcha atrás, y le hemos pedido a las personas afectadas que pongan las denuncias correspondientes con los antejuicios correspondientes. Le puedo mencionar de un caso de hace 15 días en donde sacan un desplegado donde prohíben incluso que estén abiertas las tiendas de barrio, solo las permiten ciertas horas, en una disposición bastante sacada de la manga por un consejo municipal. Nosotros nos comunicamos con el gobernador y le pedimos que fuera a hablar al alcalde y que le dijera que le estábamos diciendo que eso que estaba cometiendo era una arbitrariedad, que le recomendábamos que para evitarse problemas, él y su consejo echaran marcha atrás y se circunscribieran a las disposiciones presidenciales. Efectivamente, echaron marcha atrás. Hemos tenido casos en donde los alcaldes no han querido intervenir con los abusos que han venido de los cocodes. Son otros 100 pesos. Por ejemplo, tenemos lugares en donde no les dejan llegar a la gente, pues ni siquiera a los hoteles, de los que son dueños en algunas... Muchas veces no nos dejan transitar, solo van de paso. Ha habido realmente un abuso. Hemos encontrado cocodes que están cobrando por dejar pasar. Se ha logrado imponer sanciones, se han hecho denuncias penales a las personas que hemos logrado identificar. Y en algunos casos se ha logrado ir resolviéndolo a través del diálogo y se ha logrado que, pues hombre, que dejen circular porque está permitido. Lo que pasa es que yo entiendo, recordemos que hay unos, como dice aquel refrán, unos en la pena y otros en la pepena. Y hay mucha gente que ha abusado con el propósito de hacer un negocio. Y ha tratado de, bajo el paraguas de que me estoy protegiendo, hago un negocio para que no puedan, para que el que quiera llegar a su casa o el que quiera llegar a un hotel X, pues me tengan que pagar a mí si quiere llegar a eso. Y eso se ha traducido en problemas. Creo yo que eso se va a terminar conforme dejemos establecido, ya sea por la vía de reformas en el Código de Salud o por una ley específica, el tema de las alertas. Creo que la manera más fácil va a ser por la vía del Código de Salud para que el sistema de alertas quede implementado y de esa manera pues no tengamos que recurrir a disposiciones presidenciales, sino que tengamos que hacerlo en base a un sistema que nos quede de aquí para adelante, porque tenemos que dejarlo. Esto puede ser que cuando pase esta enfermedad nos aparezca otra y va a haber una epidemia que vaya a ser local, o regional, o nacional, o mundial, una pandemia, y tenemos que dejar previsto en nuestra reglamentación, específicamente tal vez en el Código de Salud, las actuaciones del Ministerio de Salud para poder imponer, en este caso, el sistema de alertas y dejarlo establecido. Señor presidente, solo quisiera retomar un punto sobre este tema de las alcaldías, porque hay una en particular en Santa Rosa, Tacisco. Chiquimulía.
que le Las está dos. pidiendo a las personas, a los propietarios, porque esto ya es un abuso en contra de la propiedad privada, que saquen un carnet. Literalmente, vayan a la municipalidad. ¿Cómo? Si yo ya tengo un título de propiedad, tengo que pedir un carnet para poder acercarme. Esto ya va como un paso más allá. Es una violación a la Constitución, el derecho a propiedad privada, señor presidente. Así es, pero ahí es en donde necesitamos que los afectados también presenten su denuncia. Porque es que no solo es cuestión de que, mire el gobierno, ¿qué hace? No, es que yo, ciudadano, tengo derechos. Si alguien me los está violentando, yo, ciudadano, tengo que hacer que se ejerza justicia en la violación de mis derechos. Pero no esperar que, a ver, gobierno, a ver, usted hágalo. Si alguien me impide a mí ir a mi propiedad sin ninguna restricción fuera de lo que establece la ley de orden público, yo tengo el derecho de accionar en contra de esa autoridad. Y mientras no haya quienes accionen, va a ser bien difícil. Nosotros podemos llamar mañana mismo al alcalde de Chiquimulía para pedirle que lo que está haciendo es ilegal. Pero al final, si lo quiere seguir haciendo, nosotros no podemos hacer más que presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Pero los que principalmente lo tienen que hacer son las personas las que les están violentando ese derecho. Pero como usted perfectamente lo sabe, señor presidente, el alcalde Escobar de Chiquimulía tiene otras particularidades que trascienden temas como los que plantea ahorita Carmina. Pero yo quisiera adentrarme un poco en el tema de números. Hay que reconocer plenamente, eso ya no está en discusión. Ustedes, su gobierno, ustedes heredaron un sistema de salud pública muy dañado, en algunos aspectos colapsado, en otros totalmente penetrado por la corrupción y algunas otras cosas. Y también en la pandemia ustedes no tienen absolutamente ninguna responsabilidad, usted ya lo explicó. Pero como pocos presidentes y pocos gobiernos en la historia, cuando se han enfrentado catástrofes naturales, cosas de esa naturaleza, han contado con los recursos, que esa es la gran diferencia al momento de atender. Y aquí nos adentramos a la parte donde empiezan las críticas. En promedio, un dato del día de hoy publicado por el Ministerio de Finanzas, 40% de ejecución desde que se aprobaron los decretos 12 y 13, marzo, abril del año presente, en los 14,000 millones que están dentro del programa 94. No son 14,000. 14,670 millones en el programa 94, publicado por el Ministerio de Finanzas Públicas, señor presidente. Vamos a referirnos a esa cifra. Y si empezamos a ir a unidades ejecutoras, las situaciones se presentan cada vez menos. Cuando usted lee, ve que todo ese esfuerzo de coordinación, de trabajo, y usted ve las cifras, sí, pero, ¿qué siente? ¿Cómo lo percibe? Pero permítame algo, porque es interesante su pregunta. ¿Cómo quiere que ejecute el 100% de los 6,000 millones que le dieron al Ministerio de Desarrollo si son 3 pagos? Esos forzosamente no los pueden meter. El Ministerio de Desarrollo es de los que mejor van ejecutando. Pero es momento. Pero no ha podido ejecutar el 100%. O sea, hacemos las cosas porque Por supuesto. hay información que es bueno que la gente logre comprender que están equivocados. Por favor, señor presidente. Quienes así lo aprecian. Hay, por ejemplo, el subsidio a la energía eléctrica, pues lleva gastados 411 millones. Se agotó, vence el 1 de septiembre, señor presidente. Pero ahorita, por ejemplo, se termina con el último desembolso que se da justo esta semana antes de final de mes. No puede aparecer todavía ejecutado porque no ha llegado a su final la fecha límite de pago. En el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, lo comprometido, que ya es una gran cantidad, no puede aparecer entre lo ejecutado. Y usted sabe muy bien, como exministro, que usted puede tener... Porque lo sé, señor presidente, pero si usted ve intersemanal, no concentrarse en lo comprometido. Pero escuchemos porque es importantísimo. Sí, pero por eso. Sería bueno que agarraran y le preguntaran mañana a la ministra de Salud cuánto de eso ya está comprometido, pendiente de ser entregado. Porque no se ha entregado. Hay muchas de las cosas que se están usando en salud pública que no se hacen en el país. O sea, nosotros no podemos tener pruebas hechas en el país. Hay que comprarlas, hay que dejar comprometido el dinero porque el evento ya se realizó, pero no aparece ejecutado porque el bien no ha sido entregado. Y ahí estamos hablando de trajes de protección, una serie de cosas que están ya adquiridas, pero que no han entrado al país y que representan una muy buena cantidad que de hecho si se aplicara lo ejecutado
contra lo que está comprometido, alcanzaríamos cifras que llegaríamos prácticamente al 55-58%. Hay otro caso, por ejemplo, 30 millones de quetzales dedicados al tema de infraestructura, 0%. Pero ¿saben por qué? ¿Por qué el 0? Porque vienen de dos préstamos, uno del BID y uno del BCIE, que están en su fase de formalización. Dieron los recursos y dieron autorización que se sacaran de dos préstamos, pero resulta que esos préstamos están en trámite. Fueron autorizados, pero no está formalizado. Y entre la formalización que se acaba de dar en uno de ellos hace una semana y el desembolso, se pasa un tiempo que todo el mundo sabemos que no depende del gobierno. O sea, ahí hay temas que tenemos que estudiar. Por ejemplo, se nos dice, es que baja la ejecución del tema de la alimentación, pero si ya está entregado todo el dinero. Los 700 millones fueron entregados, ya fueron desembolsados, lo tiene el Programa Mundial de Alimentos, pero hasta que no sea finalizado la entrega de los alimentos, no va a aparecer como ejecutado. Ahí es en donde hay que hacer la diferenciación, porque todo el mundo dice, le dimos 14 mil millones, si no, no nos pudimos haber gastado. 2.500.000 familias han recibido el bono ¿cómo se llama? El bono familiar hasta el día de hoy. Y van a principiarse a ver un crecimiento entre 60 y 70.000 familias en los próximos días hasta llegar a los 5 millones y pico. Pero en ese momento vamos a ver cómo crece. Antes, los 6.000 millones aparecen como una cifra. Y aparece una cifra de 2.500 millones gastado. Pero el resto prácticamente está comprometido. Ya se sabe quién le va a llegar, se le sabe que le van a llegar 3 pagos. O sea, pero hay que esperar a que pase el tiempo. No podemos nosotros inventarnos y decir, ok, ya tenemos la base de datos, entonces démoslo por ejecutado. No es así. Yo sí creo que ha habido una manipulación con una tendencia bastante peligrosa de generar algunas condiciones para que algunas personas tengan su chance de salir a ponerse ahí junto con las palomas en el parque a protestar. Pero esos son los problemas. Uno es la realidad y otro es la manipulación. Hay créditos que no se pueden. El crédito de los 50 millones al adulto mayor, eso se tienen que ir ejecutando mes a mes. No se puede ejecutar de la noche a la mañana. Ojo con eso. Lo que se podía ejecutar en forma inmediata ya se ejecutó. Pero hay cosas que llevan su trabajo. Por eso le digo, hay que hacer el análisis bien, porque es muy riesgoso decir, ahí están los 14.000, no sé cuántos millones, y a saber qué hicieron con ellos. Hay unos que dicen que nos dieron 38.000 millones. No sé dónde sacan manejamos la cifra oficial que está publicada. En ese tema muy concreto, el Ministerio de Gobernación tiene asignado 80 millones. No tiene 0 comprometido y 0 ejecutado. ¿A qué se debe eso? O en el caso del Ministerio de Trabajo, tiene los 50 millones para adulto mayor, pero desde hace 2 meses mantiene entre ejecutado y comprometido 9.53 de ejecución. No se han hecho desembolsos según la misma información. Sí, hay más adultos mayores inscritos, pero ahí también hay un problema. Y es un problema de cantidad de personas, porque se está pidiendo que pase el Congreso de la República del 1% que actualmente considera para gastos administrativos a un 3%, porque simple y sencillamente, por ejemplo, la cantidad de trabajadoras sociales que hay para poder ir a garantizar que efectivamente esa persona tiene derecho a la asistencia al adulto mayor, pues se encuentra con que hay 4 o 5 personas para todo el país. O sea, eso no alcanza. Y lo que le estamos pidiendo es una reforma al Congreso de la República para pasar del 1 al 3, ojalá dieran el 5, para tener mayor capacidad. Pero, por ejemplo, los expedientes se han recibido y se están procesando. Y hay, no sé, 3, 4, 5 mil expedientes que están en proceso, que van a ser muy probablemente en los próximos meses desembolsados. Pero ahí vamos otra vez. Es que es fácil venir y decir, sí ve que al pelo nos han gastado el pisto. Pero vayan a ver cómo llegaron las instituciones, cómo están. O sea, ¿qué cantidad de inspectores tenemos laborales para todo el país? O sea, y el Ministerio de Trabajo, ojo, que el Ministerio de Trabajo es uno de las cenicientas.
Ahora, sí hay casos, como por ejemplo el Ministerio de Gobernación, que incluso el día de hoy hablé con el viceministro encargado de seguridad y le dije que qué pasaba, que en la ejecución no aparece. No aparece. Y me dice que lo que están es en el proceso de licitaciones y que se les ha llevado tiempo, que se les han caído algunas, que han habido impugnaciones y que esperarían retomarlas en las próximas semanas. Pero, o sea, o de nuevo otra vez, no es que haya excusa. O sea, no es buscarle una excusa a todo. Pero yo sí creo que vale la pena, y en ese caso, en el caso del Ministerio de Gobernación, sí debería haberse ejecutado. Totalmente de acuerdo. Pero, por ejemplo, hay otros programas que no necesariamente pueden ejecutarse por condiciones que no son necesariamente del gobierno o porque los tiempos no se han finalizado. Señor presidente, con relación a la ejecución del presupuesto, usted comentó en una conferencia de prensa que dentro del Ministerio de Salud había como una mafia que no permitía la ejecución pues la ejecución presupuestaria prácticamente. ¿Ha tomado algunas acciones para impedir que esto se siga Están en el dando? Ministerio Público de denuncias. ¿Ha 3 avanzado casos. algo? Ahí están. Nosotros podemos llegar hasta la denuncia. Hasta ahí puedo llegar yo. Yo no puedo hacer más que presentar las denuncias correspondientes. Sí han habido cambios hacia lo interno. Hemos encontrado cosas que uno a veces se tiene que morder la lengua porque no dan ganas de Pero contarla. convendría, Pero es importante para... No, pero es que lo que pasa es que puede entorpecer uno las denuncias que ha presentado. Claro, le puedo preguntar por qué razón en la UGL no hacen nada. En la Unidad de Gestión de Logística del Ministerio de Salud, fuente principal de mucha de la corrupción que usted ha denunciado. Sí, habría que preguntárselo a la ministra del ramo, porque también el que yo esté pendiente hasta el último, yo le puedo decir, por ejemplo, que tenemos problemas por ejemplo, el Hospital de San Pedro Néctar. Por poner un ejemplo. No, es un caso emblemático. No, pero le voy a poner un ejemplo. Se nombran 5 comisiones receptoras en el Ministerio de Salud Pública. 5. La primera no quiso, la segunda tampoco, la tercera tampoco, la cuarta tampoco, la quinta tampoco. Y nosotros cruzados de brazos esperando a que 3 nos hicieran el gran favor de ir a recepcionar una obra que ya no está, o sea, ya no está en proceso judicial para el Ministerio de Salud. Porque simple y sencillamente no quisieron. ¿Qué tuvimos que hacer? Hacer un convenio interministerial para que fuera otro el que lo recibiera. Porque al final de las cansadas, simple y sencillamente, hay una digamos, una posición de muchos funcionarios de ir a paso lento, porque simple y sencillamente creen que con eso van a recuperar parte del poder que están sintiendo que han perdido. Nosotros tenemos problemas administrativos en el Ministerio de Salud. Vaya que sí. Que hemos encontrado ahí las mafias entronizadas. Veámoslo. Veamos los reportes que tuvimos nosotros de medicinas falsas, de registros de medicinas falsas, que presentamos. La denuncia. ¿Qué pasó? A mí me llegan los reportes a la Casa Presidencial en un sobre que un X manda, como me mandan a mí miles de papeles todos los días. Llegan, yo recibo los documentos, los entrego en mi despacho, llega el fiscal contra la corrupción, se les entrega, llega el fiscal, inicia el proceso, llega otro fiscal y le dice, no, este caso es mío y se va para allá y nunca más volvimos a saber de él. Pero ¿qué pasó con todos los registros falsos que nosotros presentamos? O sea, mientras no entremos a sentar ejemplos en el tema de la corrupción, estamos hablando que todo el mundo va a querer hacer lo que se le da la gana. Y eso sí nosotros no estamos permitiéndolo. O sea, que hayan unidades, que como el caso de la logística, la unidad de logística, estén obstaculizando. Mañana vamos a hablar, bueno, no mañana, hoy que salga de aquí, voy a hablar con la ministra de Salud para que me presente un informe. Pero, por ejemplo, yo le puedo decir que ahorita acabamos de pedir la destitución de un funcionario del Ministerio de Salud porque compra, todas las compras las hace la empresa de su exmarido. Por obra y gracia del Espíritu Santo. Hemos entrado al tema de las compras de baja cuantía. 24.975 quetzales. Hemos hecho la denuncia en la Contraloría porque es obvio que hay un fraccionamiento en las compras.
pero no es con el ánimo de evadir el concurso, que porque los tiempos y todo, no. Es con el ánimo de poder, porque cuando uno mira los precios, están exageradamente inflados. Sí. Señor presidente, bueno, el tema de salud creo que es complicado y podríamos seguir hablando, pero se nos está cortando el tiempo. Así que quisiera hablar de un tema que a la mayoría de personas se está preocupando: cómo incentivar la inversión para generar empleo, pero que esto no conlleve un aumento en el presupuesto y un aumento en el gasto público. ¿Qué podemos hacer para tomar medidas concretas que ayuden a la economía sin recargar más la deuda pública? Si usted tiene la respuesta, me la dice. Porque, por ejemplo, la inversión que hay que hacer para que Guatemala pueda tener más inversión, la inversión que tenemos que hacer en todo el desarrollo de todo lo que es la red, la promoción de proyectos de infraestructura estratégica del país, no se pueden obviar. O sea, nosotros no podemos obviar que hemos perdido la competitividad en el puerto Santo Tomás de Castilla. No podemos obviar. No podemos obviar que el muelle no se ha caído porque Dios es muy grande. Yo los invito a que miren el informe y las fotos y videos que hay de lo que está debajo del muelle. No me explico cómo no se ha caído. Y es algo que acabamos de descubrir y vamos a enmendar, que hay que invertir en los puertos del país. ¿Sí? Por ejemplo, Puerto Cortés tiene grúas tipo pórtico. La cantidad de movimientos que hacen por hora son muchísimo más grandes que lo que nosotros hacemos en Santo Tomás. Pero nosotros no podemos poner ese tipo de grúas porque si las ponemos encima de este muelle, colapsa el muelle. La infraestructura estratégica del país es puertos, aeropuertos, las carreteras, las tenemos que, o sea, forzosamente tenemos que invertir en ello. Lo que no se vale es seguir gastando para gastos de funcionamiento, o sea, seguir gastándonos, seguir pidiendo préstamos para gastos de funcionamiento, eso es lo que no se vale. Nosotros tenemos que ser mucho más estratégicos en la medida de la reactivación económica, de los créditos que se requieran, que se vayan única y exclusivamente a generar productividad. Por ejemplo, nosotros necesitamos lograr la recuperación de los suelos en el país. Y hay un programa de 450 millones de quetzales con el cual podríamos estar recuperando y generar 5 millones de jornales inmediatamente en el campo para que la gente pueda nivelar y pueda hacer sus curvas de nivel en sus propios terrenos. ¿Por qué? Porque eso nos ayudaría a menos erosión y a una mayor preservación de los suelos para que haya menos al final, incluso desnutrición, porque tengamos mayor productividad. Pero eso es un ejemplo de lo que no hemos hecho. Nunca nos hemos puesto y enfocado a que, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene que tener una reconversión en sus principios y dedicarse a la productividad de los alimentos. O sea, hacer que el país sea más productivo, a generar la inversión en la productividad, no, por ejemplo, en tener un viceministerio de seguridad alimentaria. Distribuyendo alimentos. ¿Qué hace? ¿Qué hace el ministerio? Estoy de acuerdo con eso? usted. Señor presidente, aprovechando, y la verdad que ya me empieza a apremiar un poco el tiempo, lo lamento, seré muy concreto. Usted ya mencionó un par de temas legislativos y aquí la pregunta muy concreta es, ¿se había escuchado en las últimas horas, últimos días, de que estaría próximo a enviar una iniciativa de ley al Congreso para resolver algunos temas que tienen que ver con la ejecución de los programas para la atención de la emergencia? Me refiero, entre otros, la posibilidad de ampliar plazos, ampliar recursos, inyectar nuevos recursos al programa de protección de capitales que administra el Crédito Hipotecario Nacional, inyectarle otros recursos adicionales a el INDE para que pueda sostener la tarifa social por un tiempo adicional mientras todos estos programas de reactivación que ustedes han anunciado puedan generar ese empleo y la gente nuevamente estar percibiendo. ¿Llegará, está prevista o solo se especuló sobre esta iniciativa de ley? Y aparejada a la misma le hago la pregunta si están considerando solicitar la ampliación por una sexta vez, si no me equivoco, del estado de calamidad. Bueno, con respecto a su primera pregunta, le podría decir, como dice la canción, son rumores. Nosotros no hemos planteado hasta el momento. Lo que sí pensamos plantear, o sea, no hemos pedido más. Lo que hemos pedido es, por ejemplo, lograr que las economías en algunos programas que se van a dar puedan ser trasladados a otros programas en donde va a hacer falta.
Eso sí se está O preparando. que ya lo ejecutaron 100%, como el tema del Fondo de Protección de Capitales. Así es. O sea, hay la posibilidad de que hagamos cambios de algunos fondos que sabemos que van no se va a llegar a la meta porque se calculó de más y se le pase a unos en donde por la carga que le han puesto, cada vez que se ha pedido un estado de calamidad, que le metan a estos, que le pongan a aquellos, pues simple y sencillamente ha ido aumentando, en el caso del bono familia, la cantidad de personas a las que hay que entregarle el dinero, pero no así la cantidad de recursos. O sea, solo fueron metiendo. Y ahí viene otra vez, otro caso. Nos acaban de decir que 150 millones de quetzales teníamos que darles para los pensionados del Estado, que aparecen con cero ejecución, pero que esos pensionados reciben a final de este mes su cuota. Por lo tanto, se cumple con el 100%, porque tenemos que esperar a que salga la planilla y sale a final de este mes. Entonces, si nosotros no estamos pidiendo nuevos... No me refería a nuevos precios, sino un reordenamiento presupuestal. Reordenamiento, sí. Ahora, que estamos pidiendo nuevos recursos, no hemos hecho absolutamente... Si me expresé, le lo pido que disculpas. Sí, lo que sí es pedir un reordenamiento de lo que ya sabemos en base al comportamiento que ha habido, que hay la necesidad de poder... ¿Y eso llega esta semana, señor presidente? Eso llegará esta semana, sí, es probable. El Ministerio de Finanzas está trabajando en la readecuación y lo presentaremos, por ejemplo, ahí está contemplado los 600 millones de quetzales que se les dieron asignados a las municipalidades a través de los consejos de desarrollo, en un aporte extraordinario, y no se han podido ejecutar. Se han recibido solicitudes por más de 1.100 millones de quetzales y solo hay 600 que repartir. Se le está pidiendo a 8 consejos, consejos de desarrollo departamentales que readecúen porque no se le puede. A otros no se les está aceptando las obras. Se les dijo, pueden invertirse en salud, en educación, en infraestructura vial, mejoramientos especialmente caminos rurales. Y hay quienes piden que para el mercado, que para la cancha de fútbol, que para todo. Y esos se están sacando porque simple y sencillamente no van acorde a lo que fueron definidas como las prioridades. Y ahí se le está pidiendo al Congreso, por ejemplo, que en este caso, esos 600 millones que no se van a gastar, porque no hay tiempo de gastarse, puedan ser pasados, puedan ser ejecutados el año entrante, lo que no alcance para este año. Eso sí se está planteando y se le está planteando al Congreso de la República dentro de las reformas que se van a plantear esta semana. Primero Dios. ¿Estado de calamidad? El estado de calamidad va mañana al Congreso. Yo le voy a decir una cosa, lo estamos mandando porque tenemos que mandarlo. Yo esperaría que fuera el último. Tenemos una razón, digamos, y es la modificación de lo que hablamos primero del Código de Salud para que podamos adecuar las alertas y dejarlas establecidas, lo cual al tener el sistema de alertas y que pase las reformas en el mismo Congreso de la República, pues ya no habría necesidad del estado de calamidad. Es solo para cuidarnos de que efectivamente el sistema de alertas continúe y no vayamos a tener una apertura total de la cual no nos hacemos responsables si hay una apertura total y principian los conciertos y las parrandas y las discotecas y todo por la inacción de alguien, no quisiéramos sernos responsables. Señor presidente, pues ya prácticamente estamos sobre el final. Rápidamente, la inversión extranjera es muy importante y usted la ha mencionado muchas veces, pero para que se dé el clima de inversión extranjera en Guatemala falta muchísimo. ¿Tienen ustedes ya propuestas de ley, iniciativas de ley, no sé, algo para poder activar la economía? De hecho, van dentro del paquete de reactivación económica, no solo es pisto, se están pidiendo 4 o 5 leyes. Por ejemplo, la garantía de las inversiones. Tener una garantía de que efectivamente la inversión se va a hacer conforme a las condiciones actuales. La ley de promoción del empleo y la inversión, que es una ley que ahí ha estado durmiendo, le han hecho 1000 vueltas, pero hay la necesidad de hacerlo. Y así como esa, hay 2 o 3 leyes más que nosotros creemos que son necesarias para hacernos atractivos a la inversión. No vamos a ser totalmente atractivos a la inversión mientras no tengamos, por ejemplo, la posibilidad de tener un reglamento al 169, por ejemplo,
que nosotros lo hemos pedido, pedimos autorización a la Corte de Constitucionalidad de emitir un reglamento provisional y nos contestaron, pues no, todavía no sabemos qué. Porque ni sí. No han contestado todavía. No, sí nos contestaron, pero no entendemos qué. Por un lado nos dicen que no en unos considerados, en otros nos dicen que sí. Hasta el momento no entendemos qué fue lo que nos contestaron. Lo que entendemos es que no quieren, sino que insisten que sea el Congreso de la República el que haga el reglamento al 169. Algo que es necesario para que podamos cumplir y no ser tratados mal a nivel internacional y que nos fije las posiciones para que podamos saber que a través de las consultas se pueda llenar ese requisito y que le dé certeza al inversionista. Señor presidente, en ese sentido, la posición suya y su gobierno frente al contrato APP de Escuintla al puerto Quetzal, que está pues pendiente de una aprobación del Congreso. No está pendiente de una aprobación del Congreso, está pendiente de una aclaración y ampliación por parte de la Corte de Constitucionalidad. Que ya llegó al Congreso, señor presidente. Sí, pero el Congreso pidió una aclaración y ampliación. La Corte de Constitucionalidad ordenó 15 días que lo tomara la decisión del Congreso. Eso se tiene que devolver, o sea, se quedó parado porque se devolvió a la Corte de Constitucionalidad porque el Congreso, según interpreto yo, tenía dudas con respecto a la resolución de la Corte. Pero la posición política en esos elementos Por fundamentales ejemplo, para la certeza jurídica. Nosotros creemos, yo soy de los que creo que nosotros tenemos que construir imagen a nivel internacional como un país que promueva la inversión que no tenemos los guatemaltecos. No tenemos la capacidad de hacerlo. O sea, el Estado no tiene la capacidad por múltiples razones, por la evasión, por el contrabando, por las causas estructurales que aquí han habido por mucho tiempo. Y mientras esas condiciones se den, este país requiere forzosamente de inversión. ¿Y qué mejor que hacerlo en estos momentos en donde la recuperación económica del país debe estar sustentada por mucho en la posibilidad de plantearnos al mundo como un destino a la inversión, especialmente ahora que hay ese lío entre China y los Estados Unidos, en donde hay muchísimas empresas estadounidenses volteándose a ver hacia países latinoamericanos y en donde puedan venirse, y Guatemala podría ser uno de los más beneficiados. También tenemos condiciones que se están dando por cambios serios en la relación entre los gobiernos de El Salvador y México con su iniciativa privada. Hay muchísima gente deseosa de querer venir a invertir el país, pero tenemos nosotros que entender que tenemos que dar las condiciones, y esas condiciones jurídicas que muchas veces no hemos tenido, a través de la certeza de que los órganos jurisdiccionales o auxiliares tomen posiciones apegadas a derecho y no políticas. Yo creo que es lo que nos está haciendo falta, al igual que leyes que promuevan la inversión y que le den garantía al inversor que hoy viene y mañana no le vamos a cambiar las condiciones, como ha sucedido, sino que podamos garantizarle por un lapso de tiempo que la inversión se va a respetar dentro de unas condiciones predefinidas que le permitan saber que al final va a tener un retorno de su capital, pero a la vez nos va a hacer el favor de la generación de empleo. Nosotros necesitamos generar empleo sí o sí el próximo año, y la expectativa de la recuperación económica por mucho pasa por el desarrollo rural, que tenemos una capacidad de producción que la hemos dejado en el tintero, y la segunda, la capacidad de podernos convertir en un centro logístico en la mitad de las Américas, donde podamos nosotros generar a través de un corredor que nos permita tener 2 puertos eficientes, un aeropuerto de carga en el puerto de San José, que sería el primero en su género para poder exportar más directamente, una inversión en el puerto de Champerico para lograr recuperar el puerto de Champerico, 96 manzanas de una zona franca que está desde el gobierno de Álvaro Arzú autorizado y que hasta el día de hoy no se ha logrado que pase el tema de poder sacar el acuerdo gubernativo, porque hay 2 instituciones de Estado que ven con recelo la constitución de zonas francas, porque dicen que vamos a perder impuestos. Pero si no los tenemos, ¿qué vamos a perder? O sea, perdemos algo que tenemos. Y ahí es en donde tenemos que hacer los cambios radicales en la mentalidad del Estado de Guatemala. O sea, nosotros no vamos a dejar, no vamos a poder salir del marasmo, del retroceso, la pobreza en la que estamos, si no principiamos a cambiar nuestra mentalidad
Y una de las mentalidades es en muchas instituciones del propio Estado que no quieren aceptar cambios, que necesitamos zonas especiales de libre comercio, necesitamos más zonas francas, necesitamos más inversión y generar esos polos de inversión que nos hagan la posibilidad de generar más empleo. Pero si nos ponemos a pensar, no es que si damos eso no van a haber impuestos, es que de todos modos no los van a ver. Señor presidente, no quisiéramos cerrar esta entrevista, estamos un poco arriba del tiempo. Sin darle la oportunidad a algún otro tema, algún otro mensaje que usted quiera, no solo a la audiencia de Canal Antiguo, sino en general. No, yo quiero, en primer lugar, yo estoy muy agradecido con la invitación de ustedes, las veces que se puedan, encantado de la vida. Yo creo que lo que tenemos que hacer es mandar un mensaje, como lo tratamos de hacer el domingo en la cadena nacional, un mensaje de fe y de esperanza. O sea, vamos a salir de esto. Ahora, ¿cómo queremos salir? ¿Queremos salir más debilitados o queremos salir más fortalecidos? Porque en estos momentos, en los momentos de crisis, es en donde los cambios que podamos hacer nos pueden hacer más fuertes. Tenemos que aprender de lo que hemos vivido en el pasado para que de aquí en adelante podamos reconvertir el país. Necesitamos un país que sea mucho más competitivo, necesitamos una sociedad que sea mejor capacitada, es urgente una reforma educativa. Y esa reforma educativa tenemos que saber que nos va a costar dinero, pero que tenemos que invertir en esa reforma educativa para asegurarnos que algún día podamos tener la mano de obra calificada para que tengamos no solo maquilas de tejido, sino que podamos tener maquilas de computadoras, de piezas de aviones, de lo que sea. Esos cambios los tenemos que generar en medio de las crisis. No hay mejor oportunidad que reconvertir algo en medio de una crisis. Gracias a Dios, los guatemaltecos somos creativos, lo hemos visto en esta crisis, cómo la gente ha reinventado sus negocios, cómo ha visto la forma, algunos de jugar la vuelta a las disposiciones, otros en buen sentido han reconvertido sus cosas, pero esa creatividad la tenemos que utilizar para hacer de Guatemala ese gran país que todos queremos, pero sobre todo la construcción de una Guatemala diferente pasa porque los guatemaltecos nos pongamos de acuerdo en qué Guatemala queremos. Bien, señor presidente, le agradecemos muchísimo. Muchas gracias, señor Carmina, presidente. Le agradecemos mucho. Mariano, que nos haya muchísimas acompañado. gracias. A usted muy Estamos a amable, las señor órdenes. presidente. Bien, damos por terminada la entrevista con el señor presidente constitucional de la República, don Alejandro Yamatei. Los invitamos a que continúen con Canal Antiguo. Buenas noches y buen descanso.